¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre es un gran gusto saludarlos y estar con ustedes en esta serie de videos que estamos desarrollando para darle marcha adelante al ABC del cálculo integral. En esta ocasión quiero compartirles a ustedes el tema que se llama aplicación de las fórmulas 5 y 6, donde vamos a ver dos fórmulas características que se distinguen por la base. Una característica de la fórmula 5 es que E se llama base neperiana, descubierta por John Neper, y tiene un valor aproximado de 2.7183. El caso de A adquiere otro valor que por supuesto es muy distinto a 2.7183. A grandes rasgos esas son las características propiamente de estas fórmulas. Para dar inicio entonces a esta explicación, vamos a considerar el ejemplo número 1 y vamos a proponer el siguiente. Vamos a integrar E es igual a 4x más 5 por diferencial de x. En este caso se refiere a la fórmula número 5, por supuesto porque la base es característicamente E. Para poder darle inicio a esta resolución del problema, es importante retomar varias cosas. Una de ellas es considerar que la fórmula que estamos aplicando es la que tenemos aquí. Y en este caso es importante ver que para poder aplicar, como habíamos comentado en las sesiones anteriores, para poder encontrar la solución de este problema es realizar un análisis. Ese análisis considera dos partes, entonces ya lo habíamos dicho. La parte 1 es la selección de los datos. Si observamos en este caso, entonces el dato que vamos a identificar comparativamente es U. Entonces, dentro de este análisis que vamos a proponer, vamos a decir lo siguiente: que U es igual a 4x más 5. Toda U debe de ser diferenciada. Entonces, para diferenciarla decimos que la diferencial de U, habíamos propuesto el método de considerarla como derivada, también es válido. De U con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de 4x más la derivada con respecto a x de 5, donde habíamos ya comentado en varias ocasiones y en otras sesiones que al derivar una constante me queda 0 y al derivar un número por una x te queda el número. Entonces podemos decir concretamente que du con respecto a x es igual a 4. Considerando entonces que toda diferencial es igual al producto de la derivada, que en este caso es 4, por la diferencial de la variable independiente, vamos a considerar que du es igual a 4 diferencial de x. Muy bien, ahora que hemos considerado este valor de 4 de x, lo vamos a comparar contra el elemento que tenemos aquí. Observamos que para que sean iguales necesitamos agregarle un número 4, es decir, 4 va agregado en esta parte. Muy bien, entonces la integral puede expresarse en los siguientes términos: e a la 4x más 5 por diferencial de x. Agregamos el 4 que está indicándose en esta parte, pero también lo vamos a dividir en la parte posterior del integrando. Si observamos, 4 con el recíproco de 4 se cancelan y se comprueba que la integral no ha sido alterada. Por lo tanto, podemos decir que con esa condición hemos aprovechado para observar que este elemento, comparativamente con este, son iguales. Y cuando son iguales, podemos aplicar la fórmula respectiva. Ese es un principio que se aplica en todas las fórmulas inmediatas. Entonces, y también mediatas, claro. En este caso estamos con las inmediatas.
Esto es igual, entonces finalmente, ya que son iguales, E a la U es igual a E a la U más E. Y nos va a quedar un cuarto de E a la U más la constante de integración. Pero ¿cuánto vale U? U es 4x más 5. Significa entonces que esta es la respuesta de esta integral. Y le vamos a llamar, como ya lo habíamos comentado, la función primitiva. Y prácticamente con eso estamos concluyendo el ejemplo número 1. Para continuar ahora con esta sesión, vamos a considerar el ejemplo número 2. Hacemos unos cambios para darle continuidad a esta integral. Este cambio es que ahora hablaremos de una raíz cuadrada. Para poder integrar, entonces, ya habíamos dicho que es importante primero referirnos, claro, a la fórmula que estamos abordando, y seguimos en la fórmula número 5. Entonces, nuevamente proponemos la comparación de los elementos donde E a la U diferencial de U es la fórmula. Para poder iniciar este problema, bien, vamos a darle el paso al análisis correspondiente de este problema. En este análisis hay un dato que se puede comparar, como ya lo hemos dicho. En este caso es U igual a raíz de 6x. Ese elemento debe de ser diferenciado para poder comprobar la integral y ver qué es lo que nos falta. Entonces vamos a proceder a derivarlo. Y la derivada de U con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de raíz de 6x. Donde podemos decir que para darle un mayor realce a la derivada y mayor apreciación la vamos a desarrollar aquí. Podemos decir que la derivada de U con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de 6x elevado a la U medio, ¿verdad? Habíamos comentado ya en repetidas ocasiones que hay una propiedad que nos permite modificar una raíz a una potencia, y esa propiedad es a la n sobre m, considerando que el índice de la raíz aquí es 2, y nos queda de esta forma. Para poder derivar esto, tenemos que recurrir a las fórmulas de derivación que ya hemos contemplado, y vamos a observar que la fórmula que nos permite derivar una función potencial es justamente la que dice derivada de U a la n es igual a n por U a la n menos 1, derivada de U con respecto a x, donde aquí podemos observar que este valor se refiere a este y que U viene siendo la base de, ahí está, de esa consideración, de esa expresión. Entonces, aplicando la fórmula respectivamente, tendremos que derivada de U con respecto a x es igual a n por U a la n menos 1, derivada de U con respecto a x, que viene siendo la condición de esta fórmula. Pero n vale 1 medio, entonces vamos a anotarlo en esta parte. Y también U es igual a 6x, y lo vamos a anotar aquí también, 6x, y también aquí vamos a poner 6x. Aquí nos encontramos con una nueva derivada. La derivada de un número con una x nos queda prácticamente el número, en este caso vale 6. De tal manera que la respuesta es 1 medio de 6x a la 1 medio menos 1, que nos da menos 1 medio, por este elemento que nos da 6, ¿verdad?
Habíamos visto también en forma repetida cómo se hace la resta del quebrado y podemos considerarlo aquí. 1/2 menos 1 es igual, agregamos aquí en esta parte uno de los métodos, 2 por 1 y ponemos aquí el 2 en forma cruzada, 1 por 1 es igual a 1, signo negativo, 2 por 1 es igual a 2 y nos da menos 1/2, que es justamente el resultado que tenemos aquí. Para continuar con la derivada, entonces du con respecto a x, esto es igual a 1/2 por 6x, que de una vez vamos a darle esta característica para que se aprecie más. Este 1 lo vamos a pasar en esta parte y nos queda menos 1/2. Por lo tanto, esto me da 6 entre 2 es igual a 3, 6x elevado a la menos 1/2, de tal forma que como es potencia negativa la pasamos hacia abajo o la cambiamos de lugar. En este caso cambia hacia abajo y nos queda 3 entre 6x elevado a la 1/2, pero ahora de forma positiva. Convertimos 6x a raíz y nos queda 3 entre 6x raíz cuadrada, y prácticamente esta viene siendo la derivada. Ahora, para considerar en términos de la diferencial, vamos a anotarlo en esta parte, pues vamos a decir lo siguiente, que la diferencial de u es igual a la derivada, o sea 3 entre raíz de 6x por la diferencial de la variable independiente. Y esto prácticamente nos refleja la derivada de la función, perdón, la diferencial de la función en términos de la derivada. Ahora, para poder comparar, checamos que esto sea prácticamente igual a esto. Observamos que no hay tal igualdad. El elemento raíz de 6x, aquí lo tenemos, dx, aquí lo tenemos, pero este 3 nos falta agregarlo en esta parte del integrando. Y esto es justamente la parte sustantiva, la parte crucial que nos permite poder aplicar la fórmula de integración o una fórmula de integración. Entonces, dicho en esos términos, podemos decir que e a la raíz de 6x, agregamos el 3 que nos falta dentro de x raíz de 6x. Pero también este 3, para equilibrar el integrando, lo agregamos en la parte de afuera de forma invertida, recíproca. Es decir, si agregamos dentro un numerador, fuera del integrando se agrega el mismo número, pero como denominador. De la misma manera, si agregamos dentro del integrando un denominador, o sea, abajo, el de afuera va arriba como numerador. Esa es la condición para poder equilibrar las integrales y poder aplicar la fórmula. Finalmente, entonces, ahora sí, vamos a decir que la respuesta ya podemos afirmar que es igual a e a la u más la constante de integración, pero u vale raíz de 6x, y prácticamente esta es la respuesta de este problema. Como ya hemos mencionado, esta es la función primitiva de la función. Muy bien, ahora para continuar con la serie de ejemplos de esta sesión, vamos a considerar uno que corresponda a la fórmula número 6. Podemos observar que la base ahora cambia en relación a la base e. Habíamos dicho que para poder integrar una expresión es importante identificar la fórmula y después considerar las condiciones de la fórmula, tal como hemos planteado nuestro método, de esta manera, para hacer los datos comparativos. En este caso, u
es igual a 3x. Entonces, recurriendo al análisis correspondiente, podemos decir que u es 3x, donde la diferencial de esta se expresa en términos de 3 diferencial de x. Ya habíamos dicho en repetidas ocasiones que, bueno, la derivada de 3x nos queda 3 multiplicada por la diferencial de la variable independiente, nos expresa los términos de la diferencial. Entonces vamos a observar lo siguiente: 3 de x debe de ser igual al término que está aquí. Vemos que no son iguales. Para buscar dicha igualdad tendríamos que hacer lo siguiente: este 2 que está en el denominador lo extraemos del integrando para que nos quede entonces un medio de la integral de a la 3x por la diferencial de x. Observamos entonces que este 3 lo agregamos acá, son iguales, pero fuera del integrando anotamos un tercio. Con eso estamos ya equilibrando la integral. Ya que los términos son prácticamente iguales, habíamos comentado eso, cuando son iguales los términos, los elementos, podemos decir que se procede a aplicar la fórmula respectiva. Eso significa entonces lo siguiente: aquí nos va a quedar 1 por 1 es igual a 1, 2 por 3 es igual a 6. Y los elementos de la fórmula directamente los vamos a anotar aquí para que nos quede a la u, logaritmo natural de a más la constante de integración, donde vamos a observar que prácticamente u es igual a 3x, es el único elemento que cambia y se sustituye. Entonces, la respuesta nos puede quedar como a la 3x entre 6 veces el logaritmo de a más la constante de integración, donde recurriendo a una de las propiedades logarítmicas, este 6 puede pasar a ser potencia de la base. Y finalmente podemos decir que a la 3x entre el logaritmo natural de a la sexta más la constante de integración representa el resultado. Como lo habíamos ya dicho, esta es la función primitiva entonces. Y con eso concluimos entonces el ejemplo número 3. Muy bien, amigos y amigas que creen, ya estamos en el apartado de ejercicios. Ha llegado el momento de poner a prueba la comprensión de estos 3 ejemplos que hemos estado desarrollando a lo largo de este video. Queremos aprovechar para hacerte una invitación a que te suscribas a este canal, que actives la campanita y si te gustó el video le des like y nos hagas llegar tus comentarios para tener un perfeccionamiento de estos videos. Los ejercicios que vamos a desarrollar entonces para este apartado son prácticamente 6. El ejercicio 1, 2, 3 y 4 se refiere a la fórmula número 5 y el 5 y 6 a la fórmula número 6 específicamente. El primero es e a la bx diferencial de x, te va a dar como resultado 1 sobre b, e a la bx más la constante de integración. El número 2 es la integral de 3e a la x sobre 4 diferencial de x, donde el resultado que vas a encontrar es 12e a la x sobre 4 más la constante de integración. En el caso del ejercicio número 3 es e a la seno de 4x, donde la diferencial es 4 coseno de 4x diferencial de x,
y el resultado que vas a obtener es e a la seno de 4x más la constante de integración. El número 4, e a la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, x diferencial de x entre raíz de x cuadrado más 1. El resultado que obtendrás es e a la raíz de x cuadrado más 1 más la constante de integración. En el caso número 5, es la integral de a la bx diferencial de x, obteniendo como resultado a la bx entre logaritmo de a la b más c. No olvides que aquí tienes que aplicar una de las propiedades, la de la potencia. Finalmente, en el caso número 6, es la integral de a la x más 1 por x menos 1 por x diferencial de x sobre 2. El resultado que obtendrás es a la x más 1 por x menos 1 entre el logaritmo natural de a la cuarta más la constante de integración. Con esto prácticamente terminamos esta sesión, esta jornada de videos, invitando a que nos sigas acompañando para que podamos tener una apreciación más completa sobre las formas inmediatas de integración. Hasta la vista entonces, esperamos seguir contando con tu grata y maravillosa presencia. Hasta la próxima entonces.